Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios, iglesia, por la oportunidad que nos da de llegar a ustedes en esta noche. Somos los pastores Roberto y Yamilei y estamos pues muy bendecidos de que usted esté con nosotros acá en esta noche de viernes, en esta noche donde compartimos la palabra de Dios, y damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos da de compartir con ustedes y de llegar por estos vías de comunicación. No escatimamos, recursos, no nos quedamos con nada debajo de la manga. Todo lo que el Señor ponga en nuestros corazones, pues ahí vamos y los ponemos. Y hasta ahora, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas y en nuestro corazón para traer al pueblo de Dios, no solamente en ideas de programa, sino también en revelación y en palabras, pues la tratamos de hacer llegar de una manera creativa. Y por eso es que estamos acá con nosotros, y así mismo los líderes de nuestra iglesia incentivamos. Hay muchas cosas que se están cocinando. Si usted ha visto la creatividad de los líderes de nuestra iglesia, le decimos en esta noche, la pastora y yo, no ha visto nada de lo que viene. Hay muchas cosas más en las que nuestros líderes se están desdoblando y están alistándose para servir al Señor. ¿Qué nos dice, pastora? Bueno, que son todos muy bienvenidos a esta noche de viernes, a este espacio que le hemos llamado Creciendo Juntos, y que el viernes pasado vimos la primera parte de este encuentro, a mal tiempo, buena fe, y hablamos de la manifestación del tiempo. No hay buen o mal tiempo, simplemente hay kairos de Dios, tiempo de Dios, que se manifiesta en nuestras vidas en las diferentes temporadas. Saludando a todos los que se conectan, les bendecimos y les invitamos a compartir el servicio para ayudar a otros hermanos a que puedan llegar y conectarse también. En esta noche vamos a hacer un repaso de ese kairos de Dios que interviene en las diferentes etapas de nuestra vida, y vamos a hablar de la fe en tiempos donde hay tanta confusión, en tiempos donde se levantan tantas personas con un mensaje de juicio, con un mensaje de desesperanza. Hoy vamos a hablar de dónde están nuestros cimientos, cómo está nuestra fe, y cada uno de nosotros va a poder regresar a recostar su cabeza a la almohada en esta noche, reflexionando acerca de su medida de la fe, de su relación con Dios. No estamos aquí simplemente para hacerle pasar un buen rato, para conversar. No somos personas que trabajamos como las motivadores, somos predicadores, somos pastores, y lo que hacemos es pues ayudarles a crecer en su fe. Cualquiera que sea el estadio de su fe, esta noche lo puede descubrir, y también puede descubrir las herramientas bíblicas para hacer crecer esa fe. Amén. Así que compartan el servicio, sean todos muy bienvenidos, les amamos y nos encanta verles, aunque sea virtualmente. Si tiene una Biblia en mano, pues estaría muy bueno. El viernes pasado estuvimos hablando de Eclesiastés capítulo 3, y hoy también vamos a comenzar con un texto de este mismo libro. Si usted no se repasó Eclesiastés 3, o si no vio la primera parte, pues terminado esta segunda parte, usted tendrá la posibilidad de poder mirar la primera parte, que fue muy buena. También usted puede hacer preguntas, usted la puede poner ahí en el chat, y nosotros vamos a estar gustosamente de pedir la dirección del Espíritu Santo e ir contestando cada una de esas preguntas. Hablábamos de las diferentes etapas de la fe, les dimos consejos espirituales, y dimos también consejos para poder, para intentar, para hacer el mayor esfuerzo, para provocar que nuestros niños vivan la infancia, esa etapa de 0, o desde que están en el vientre de su madre, de 0 hasta los 11 años, y lo vivan a plenitud, que como padres no vetemos esa posibilidad de que el niño sea niño. La infancia no se repite, ninguna etapa en la vida se vuelve a repetir. Por eso comenzamos invitándoles a mantenernos enfocados y vivir a plenitud la etapa que nos ha tocado vivir, porque ninguna etapa la regresamos. Es imposible la regresión. Los psicólogos hablan de una regresión, pero eso es muy superficial, porque definitivamente la etapa en que vivimos no regresa. Los años se cumplen para adelante y no para detrás. Bendiciones a todos los que se conectan, bienvenidos, y si comparten el servicio, pues otros hermanos se acercarán también
a esta conversación de esta noche, a Mal Tiempo, Buena Fe. Entonces, aconsejamos a los padres a que los niños vivieran una infancia saludable, alejada un poco de los medios sociales, de las redes sociales, de los teléfonos, de la tecnología. En su propio crecimiento y desarrollo, ellos van a ir interactuando con estos medios por necesidad. Por ejemplo, la escuela en casa ahora hizo que por necesidad ellos recibieran clases online. O sea que su mismo crecimiento le va a llevar a poder interactuar con la tecnología, pero mientras son niños, Gálatas 4, del 1 al 4, dice que somos mayordomos espirituales de esos niños, somos siervos que Dios ha elegido, somos personas que Dios ha destinado para que cuidemos de esos niños, y nuestra invitación es a cuidar la infancia, que tengamos niños saludables espiritualmente. Una infancia feliz hace que llegue una adolescencia feliz. Y hablábamos de los retos de la adolescencia, ¿verdad? De la confianza que deben establecer los hijos con los padres desde que son pequeños. Gracias, Karina, por compartir la posibilidad de poder crear un rapport, una empatía de los padres hacia los hijos. Hablamos del papel importante de los maestros de escuela dominical también, creando esa confianza como consejeros, como directores de ministerio, sobre la vida de nuestros niños. La adolescencia es una etapa de cambios fisiológicos, cambios endocrinos, una etapa también de rebeldía, donde no empiezan a querer no someterse a la autoridad, y es una etapa donde el sacerdocio de los padres es muy importante. Toma vital importancia que los padres definitivamente se pongan su coraza y su escudo y su espada de doble filo y sean sacerdotes de su casa, porque la adolescencia también es un periodo donde se trabaja mucho la autoestima. Una baja autoestima puede ser fatal para un adolescente. Por eso enfatizamos mucho en su salud, en su cuidado físico. Gracias, Aide, por compartir. Gracias a todos los que han compartido. Tratamos de cuidar su cuidado físico, porque en la adolescencia una baja autoestima puede provocar que el jovencito, pues a partir de ahí puede hasta crear ideas suicidas, y una subvaloración, si una subvaloración o baja autoestima es peligrosa, pues qué decirles de una sobrevaloración o una alta estima, que al final viene siendo, la raíz de todo eso también es una baja autoestima. Una subvaloración también puede traer complicaciones emocionales, espirituales. Por eso, desde que son niños, creamos sentido de pertenencia a los niños en la iglesia, los conectamos a diferentes ministerios, le invitamos a los padres a crear una vida de oración en la casa, en la iglesia, diaria con los hijos, porque cuando llega la adolescencia lleva una etapa decisiva, una etapa de la fe que más adelante vamos a estar hablando, donde los padres necesitan ser sacerdotes de esos hijos y ponerlos bajo su cobertura y orar mucho. La etapa de la adolescencia lleva de padres y madres que rindan sus rodillas a Dios, y que cualquier conflicto, vamos siempre a tener desafíos en la adolescencia. Aunque los niños sean buenos académicamente, siempre vamos a tener desafíos, pero las rodillas, siempre le digo a las mamás, el ayuno, la oración por tus hijos. Hemos proclamado martes, día de oración, día de ayuno por nuestros hijos, porque las rodillas van a darnos la virtud, nos dan el privilegio de poder resolver esas cosas en oración y bajo la dirección del Espíritu Santo. Una adolescencia a la que no se le presta atención puede ser la madre de una juventud adulta muy maltratada, una juventud adulta llena de malas decisiones. De hecho, señalábamos algo que quiero llamarle su atención en esta noche, y es del alto índice de suicidio en la adolescencia. Incluso las iglesias, los grupos de jóvenes no escapan de esa realidad de niños que tienen ideas suicidas. Cuando un niño verbaliza que quiere agredirse o que quiere hacer algo contra su propio cuerpo, ya eso es una idea suicida a la cual hay que encender un foco de alarma y estar muy atento, porque de lo que se verbaliza a lo que se lleva a la mente y el corazón y después a la voluntad, lo que van son milímetros de distancia. Así que hay que trabajar mucho con los adolescentes, reforzarle su identidad, reforzarle la imagen de Dios que son en esta etapa.
Si a los 4 años los niños definen su primera personalidad, la personalidad se completa entre los 12 y 15 años. Todos sabemos cómo se debate ahora el tema de la homosexualidad. La homosexualidad ya es un tema común. Nuestros hijos tienen maestros homosexuales, tienen compañeros que dicen, yo no me siento bien en este cuerpo, yo creo que soy niño de cuerpo, pero me siento una niña. Y bueno, pues la liberalidad, el pecado, Satanás se ha enseñoreado tanto de las escuelas, de los conceptos de esta sociedad, que no escapamos de tener cerca de nosotros muchas veces a adolescentes que han rechazado el sexo, la sexualidad con el que Dios lo creó, la imagen, el soplo de Dios sobre sus vidas, y simplemente han adoptado pues una tendencia homosexual. Quiero decirte, aún en esa etapa, en todas las etapas, eso es corregible, porque Dios ama al ser humano y por amor a Dios, Dios puede cambiar cualquier tipo de desviación del imago Dei, de la imagen de Dios, pero es muy importante la presencia de los padres en esa etapa de la adolescencia, puntualizando, si son niñas, la feminidad, y las niñas estar cerca de las mamás, de las hermanas, acentuar, aun cuando sean cercanas al papá, acentuar la feminidad, acentuar el arreglarse el cabello, el cuidado de la piel, las mamás salir de compras con las niñas, tener pláticas de mujeres, hablarles sobre la primera menstruación, cómo son los ciclos hormonales, que haya un rapport entre madre e hija que nada Satanás puede hacer contra esa imagen de Dios. Y en los varones estamos haciéndole un llamado a los papás. Los papás juegan un papel muy importante en la adolescencia. Me lo llevo a trabajar, lo monto conmigo al lado, lo enseño a manejar, le digo vamos a hacer el patio, reforzar la masculinidad para que no haya espacio para que nuestros jóvenes puedan pensar, o Satanás pueda traer a su mente que Dios los creó con otra identidad. Entonces, muchos desafíos en la adolescencia, pero no es imposible. Con Dios todo es posible. Y les decía, la adolescencia es el preludio a las decisiones que toman los jóvenes adultos, decisiones como su profesión, qué es lo que quiero ser, no lo que mis padres me digan, no lo que fulanito me dijo, qué es lo que verdaderamente yo he descubierto en oración, qué es lo que Dios quiere que yo sea. Y por otra parte, decisiones tan importantes, y lo decía la semana pasada y lo repito hoy, después de la salvación, de elegir a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, la otra decisión más importante que tomamos en nuestra vida es: ¿con quién me casaré? Porque no nos casamos para si funciona, nos casamos para toda la vida, nos casamos hasta la eternidad. Y entonces, en la etapa de la juventud adulta, tomamos esas dos grandes decisiones que nos acompañarán la mayor parte de nuestra vida. Todas las mujeres que somos más matemáticas que los hombres, por ahí saque cuenta qué tiempo vivimos solteras y qué tiempo llevamos casadas. Pasamos la mayoría del tiempo casadas. Entonces, decidir la pareja, el hombre para la mujer para el hombre, es algo importante. Y así un llamado a las mamás que estén desde muy pequeños sus hijos orando por la elección de la pareja, porque elegir pareja es elegirlo para toda la vida. En el pueblo de Dios, en la familia cristiana, el divorcio no es una solución, el divorcio no es una salida, el divorcio no es una alternativa. Si hemos pactado con ese hombre, a esa mujer, ya sea legalmente o ya sea legal y también espiritualmente en la iglesia. Mire, aunque usted no se haya casado por la iglesia, si usted es cristiano, usted ha pactado también espiritualmente con ese hombre, con esa mujer que usted ha elegido para toda la vida, independientemente que todavía el pastor no le haya puesto la mano encima. Desde que ya usted toma la decisión y hace un enlace legal, ya Dios está premiando eso, porque usted ha decidido lo mejor, unirse al hombre, a la mujer idónea. Usted lo ha buscado en oración, y entonces a partir de ahí, pues Dios va a sellar esa unión. Y después viene, que es muy bueno la bendición sacerdotal, y nos gusta como pastores impartir esa bendición sacerdotal, pero es importantísimo saber elegir la pareja. ¿Con quién me voy a casar?
Ay, Dios mío, por las oficinas pastorales pasan muchos jóvenes y siempre ese es nuestro consejo. Mira muchacho, mira muchacha, niño, niña, joven, jovencita, no es lo que ves, es cómo te sientes tú ligado a esa persona para toda la vida. No es cómo se ve ahora, sino como decía el pastor la semana pasada, cuando tengas 20 libras más, cuando tengas canas, cuando tengas algunos resabios o algunas manías propias de la edad, cómo vas a tener el mismo amor para sostener un hogar, para sostener un matrimonio. Nadie debe casarse con la idea, porque eso no es bíblico, eso no es cristiano. La palabra de Dios dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Nos debemos casar con la idea de formalizar un hogar para toda la vida con el sello y la aprobación del Espíritu Santo. Y si tú ya tomaste la decisión y tienes un matrimonio, estoy segura que tienes hijos, tienes sobrinos, tienes sobrinas, tienes parientes, tienes amistades que están en este proceso de elección vocacional o de elección de pareja, y tú puedes volverte un gran consejero espiritual. Consejeros hay muchos. Salga para que usted vea en todos los shopping, hay consultas, que si te fulanito, que si terapista, que si esto, que si lo otro, pero nunca usted va a encontrar nadie que le aconseje mejor que alguien que tenga el conocimiento de la palabra de Dios para ayudarte a través de los principios y preceptos bíblicos a encontrar la persona correcta, y además de eso a hacer la elección para toda la vida. No estoy desvalorizando el trabajo de los psicólogos, pero los pastores estudiamos psicología, y junto con la psicología estudiamos muy bien la Biblia para poder orientar a nuestras congregaciones y especialmente a nuestros jóvenes para que tomen decisiones correctas. Y en los que hemos casado saben que nos sentamos, y no nos sentamos una vez, nos sentamos varias veces y les decimos a ver cómo está su relación. Y bueno, los que han estado en ese banquillo, que no es el banquillo de los acusados, sino de los futuros casados, no es acusado, es futuros casados, saben que nos tomamos muy en serio oficializar un matrimonio, imponerle las manos para darle la bendición sacerdotal a una pareja que verdaderamente no esté seguro que esa sea la persona correcta para vivir hasta la eternidad, ¿verdad? Porque la muerte es una transición, o sea que eso será hasta la eternidad. Después viene la etapa adulta. Los adultos también tenemos desafíos, sobre todo el trabajo, los desafíos laborales, las demandas de este país, los biles que tenemos que pagar, cómo el trabajo nos absorbe, nos roba el tiempo de la familia, nos roba el tiempo personal, nos roba más que nada el tiempo de comunión con Dios. Hay mucha gente que tiene 3 y 4 trabajos y Dios no está por ninguna parte hasta que pierde el trabajo, o el matrimonio está en crisis, o el hijo hizo un intento de suicidio, o se presentó un caos en la familia. ¿Por qué buscar a Dios en momentos del caos? No, si el Kairos de Dios nos acompaña todos los días, y estamos muy a tiempo en la etapa adulta de poder tomar nuestro hogar, las riendas espirituales de nuestro hogar, y como padres y como matrimonio poder pactar con Dios por la salvación de toda nuestra casa, hasta 1000 generaciones. Entonces, trabajar como adultos en una fe, y vamos a hablar de la fe en la adultez, porque necesitamos llegar a la etapa adulta con ese tipo de fe para poder soportar la prueba, soportar las vicisitudes que la sociedad, que nuestro contorno nos demanda. Y es importante tener en cuenta cuando somos adultos, bueno, la responsabilidad, el rol de cada familia. Sabemos que las familias modernas pues nos ayudamos en el hogar, no estamos hablando ni de feminismo ni de machismo, no estamos hablando de igualdad, porque eso es un concepto diabólico. El hombre y la mujer nunca seremos iguales, Dios nos creó diferentes. Estamos hablando de equidad, y de una manera en que en esta sociedad donde muchas veces las mujeres trabajan al igual que los hombres,
cómo buscar un equilibrio de tal manera que cuando regresen a casa los niños, pues la mamá esté en casa, el papá se siente, haga las tareas, esté relacionado con lo que está pasando en la escuela, que mamá y papá sean dos figuras visibles en el desarrollo, en el crecimiento, en las emociones y sobre todas las cosas en la vida espiritual de los hijos. Eso no es tema de la mamá nada más, es tema también del papá. Así que papá que me escuchas, el que tenga oídos para oír, oiga, los papás también tienen que tomar la iniciativa de ir al colegio, de acompañar a sus hijos. En muchas ocasiones hay que dividirse el trabajo del hogar, hay que sopesar para poder llegar temprano al culto, para ambos servir en ministerio, para servir en familia. Pues tenemos que negociar muchas veces tiempo, negociar asignaciones para que, como dice Mignelia y Darien, Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas. En medio de la adultez, cuando llega el nido vacío, nuestros hijos crecen, van a hacer su vida, pues también las mujeres y los hombres, las mujeres, quiero decirle a las mujeres, siempre creemos que nosotros somos las únicas que bregamos con los cambios hormonales, con la llamada menopausia, pero los hombres también padecen de cambios hormonales, la llamada andropausia, así que respiren, inhalen y bote aire, porque también ellos necesitan de nuestra paciencia, de nuestro compañerismo, de nuestra oración, de ayudarles, de escucharles, de ser no solamente sus esposas, sino ser sus amigas, sus confidentes. Los hombres traen muchas responsabilidades sobre sus hombros, así que debemos estar ahí para animarles, para exhortarles y más que nada estar ahí en ayuno y en oración. Y cualquier situación de salud también se presentan, ahí empiezan a aparecer algunas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, otros tipos de enfermedades del sistema psicosomático, y simplemente debemos estar allí para acompañar a nuestro cónyuge, recordando el pacto matrimonial que hicimos desde ese día. En la etapa de la adultez también muchas veces, a veces eso empieza desde el adulto, del joven adulto, pero en la etapa de la adultez empieza mucho también el que no me quiero poner viejo, no asumimos, y las mujeres decían, los hombres hacen deportes, tienen otro tipo de manera de evitar que se acelere la vejez, o son menos vanidosos y aceptan muy bien pues sus cambios según la etapa de la vida, pero las mujeres nos volvemos muy vanidosas y tenemos que tener mucho cuidado con los consejos que seguimos, a quien escuchamos, porque hay mujeres que se han metido en implantes, se han metido en cirugías estéticas, y eso ha traído por consecuencia situaciones garrafales en su cuerpo, muchas de ellas hasta mortales. Conocemos personas que han muerto a causa de todo eso. Entonces, nada, es amarnos según la temporada que estamos viviendo. Amarnos y amar a Dios según el Kairos de Dios que estamos viviendo, para que lleguemos a la ancianidad y podamos tener las canas naturales y podamos vernos bellos los hombres, pero asumiendo cada una de las etapas. Y la ancianidad tiene también sus retos, porque generalmente uno de los cónyuges fallece primero que el otro, ¿verdad? Aunque nosotros queremos que sea el mismo día, pero ni modo, eso es lo que uno pide, pero no lo que Dios a veces destina. Pero viene el reto también de la soledad, cómo tener ancianos activos, vitalmente involucrados en ministerios en la iglesia, involucrados en proyectos y programas de salud, de tal manera que ellos también no pierdan la alegría, la sonrisa, y sepan que a pesar de que viven la ancianidad, la supuesta última etapa de la vida en este mundo, hay una eternidad y el Señor les está esperando para ponerles la corona de la vida. Alabado sea el Señor. Así que a mal tiempo, bueno. Y hay una concepción acerca de la adultez que quizás no lo hablamos el viernes pasado, perdón, que quisiéramos retocarlo, y lo hemos dicho otras veces, creo que hace tiempo que no lo hablamos, y es la concepción que hay de este lado del mundo. Y quizás el Medio Oriente, como que se hable de que sea lo que se conoce como el Occidente y el Oriente, ¿no? Las formas de pensamiento orientales son lo que se conoce como de la Tierra Santa hacia allá, hacia el este, y lo que es el mundo occidental es lo que es como que de la Tierra Santa hacia acá, hacia el oeste. En el mundo occidental, el mundo mediterráneo, el mundo del Atlántico y el transatlántico, la concepción de la vejez como que se ha deteriorado mucho, se le da mucho valor a la juventud y se deteriora mucho la vejez. Incluso
Los ancianos, por eso, pues tienen lugares que son exclusivamente para los ellos, para los jóvenes poder seguir haciendo su lugar. En la mentalidad oriental y en la mentalidad medio oriental, que es la mentalidad bíblica, de allí de la mentalidad judía, de la mentalidad hebrea, creo que no heredamos mucho de eso por precisamente restarle valor a los ancianos, restarle valor a la voz de los ancianos, y cómo nosotros como iglesia podamos ser un contrapeso en todo ese proceso y nosotros podamos traer un poco de más valor y darle voz, darle voto, darle estima a nuestros ancianos. Tenemos en nuestras congregaciones pues la generación de gigantes, que si de algo tienen ellos y si algo una de las organizaciones pues más preciosas que tenemos nosotros y que más ansiamos y que más anhelamos, precisamente es la generación de gigantes, los adultos mayores de nuestra iglesia. Cuánta sapiencia, cuánta sabiduría, cuántas horas de vuelo, cuántas experiencias hay que nos cuentan, y damos gracias a Dios por eso. Y precisamente por eso, llegando a ese cierre a la hora de hablar del tiempo, hablando de la adultez, es que nosotros pues hablamos en la semana pasada y decíamos que la Biblia habla, mejor dicho, la gente habla de mal tiempo y buen tiempo. Pastora, tenía por ahí un texto de Eclesiastés, no sé si ya lo tiene por ahí. Miren este texto, lean el Eclesiastés 3, que fue el de la semana pasada, pero quiero invitarles a ir al 7:14. Eclesiastés 7:14, un texto muy interesante. Dice el sabio Salomón: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es decir, que lo que nos está diciendo el sabio, y de acuerdo al concepto de la sabiduría hebrea del Antiguo Testamento, lo que se nos está diciendo es que tanto lo que nosotros llamamos mal tiempo como que lo que nosotros llamamos buen tiempo, lo hizo Dios. Y es decir, que en otras palabras, si vamos a simplificar, estamos diciendo el tiempo es de Dios, el tiempo lo hizo Dios. Y nosotros como cristianos, y ahí es donde llega y ahí es donde queremos llegar esta noche, y vamos a aterrizar en la parte del cake que nos corresponde en esta noche, la parte del pastel que nos corresponde hablar en esta noche, a la hora de hablar de qué papel juega la fe en nosotros discernir el tiempo. Decíamos el domingo pasado que para Dios no hay ni mal tiempo ni buen tiempo. Dios es eterno, Dios es preexistente, Jesús es preexistente. A Jesús no lo creó nadie, Jesús es Dios. El Espíritu Santo no lo creó nadie, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no lo creó nadie, el Padre es Dios. Es decir, que tenemos que partir del concepto de que Dios no está sujeto a las dos cosas que nosotros estamos sujetos como seres humanos. Escucha bien esto que te voy a decir. Nosotros como seres humanos estamos sujetos al tiempo y al espacio. Eso es ser humano, eso es ser materia, lo que llaman los científicos y los ateos, la materia, que entonces hablan de la preexistencia de la materia y que tratan de hacer toda la materia, toda una serie de conceptos y de disensiones para, en fin de cuentas, tratar de negar a Dios. Y lo que no se dan cuenta es que cada vez que abren una puerta encuentran a Dios detrás de ella. El tiempo es de Dios. Dios no está sujeto a lo que nosotros estamos sujetos. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Estamos sujetos al tiempo porque tenemos un tiempo que decíamos el viernes pasado, que es un tiempo cronológico, el tiempo que transcurre. Ese es el tiempo nuestro. El tiempo nuestro es el tiempo que transcurre. Estamos sujetos al espacio. ¿Por qué? Porque estamos ahora acá, y si ahora queremos llegar allá, tenemos que transportarnos. Por eso hay una marca, una huella que Dios dejó bien clara allí en la palabra de Dios, cuando Jesús, después de ser resucitado, mejor dicho, vamos antes, Jesús antes de morir y resucitar, dice que Jesús se movía con sus discípulos de aquí para allá. Jesús estaba como Dios encarnado, sujeto al tiempo y al espacio. Sin embargo, escúchenme muy bien, la Biblia deja bien clara la huella, que después que Jesús resucitó, Jesús dice que se le aparecía a sus discípulos. No dice eso antes de haber muerto y resucitado, lo dice después de haber muerto y resucitado. ¿Qué te está diciendo la palabra? Que después de Jesús resucitar, ya Jesús no estaba sujeto a tiempo
y a espacio. Entonces, cuando tú y yo creemos en la resurrección, escucha bien lo que te voy a decir, porque son cosas espirituales bien profundas y para eso estamos acá los viernes, para ir bien abajo. Escucha bien, si nosotros creemos en la resurrección, nosotros creemos en la resurrección de cuerpo glorificado, porque nosotros creemos en la resurrección, porque si no con la muerte se hubiera acabado la Biblia. Si no con la muerte se le hubiera puesto una tapa atrás a la Biblia, se acabó la revelación aquí. Y la Biblia tuviera nada más quizás el Antiguo Testamento y los 4 evangelios sin la historia de la resurrección. Si nuestra Biblia tiene la historia de la resurrección, y si nuestra Biblia tiene evangelios, si nuestra Biblia tiene el libro de Hechos, si nuestra Biblia tiene todas las cartas, las epístolas y el Apocalipsis, es porque Dios, después de haber resucitado, vivió un tiempo aquí en la tierra para ejemplificarnos a nosotros cuál sería nuestra resurrección. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos. Por lo tanto, nosotros como cristianos, escúcheme bien, nosotros como cristianos creemos en la resurrección de nuestro cuerpo, un cuerpo glorificado, así como lo describió Cristo, como lo vivió Cristo, como vivió tiempo aquí en la tierra después de resucitar antes de ascender. Dicho sea de paso, esta semana pasada en el calendario cristiano se celebró la ascensión, creo que fue el jueves, y alguien muy cómicamente ponía un meme que decía, pues cristianos, ¿de qué celebramos hoy en la ascensión? Pues que ese fue el día que Jesús se fue a trabajar desde casa, así como estamos trabajando nosotros. De la resurrección a la ascensión, Jesús vivió todo ese tiempo aquí en la tierra para demostrarnos cómo sería nuestra resurrección. Es decir, que nosotros tenemos que entender que mientras nosotros estemos viviendo en esta parte de la eternidad que se llama vida carnal, vida terrenal en la carne, nosotros mientras estemos viviendo de este lado, de ese nudo que se llama la muerte, de la muerte física de nuestro cuerpo, mientras estemos viviendo de este lado, estamos sujetos al tiempo y al espacio. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros servimos, oramos, clamamos, alabamos y adoramos a un Dios que no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Entonces, cuando tú ores y tú pidas a Dios, acuérdate siempre de eso. Puedes confiar en Dios porque Dios no está sujeto a los límites que tú estás sujeto. Puedes confiar, y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque ese nombre no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. A Dios no lo detiene el tiempo, a Dios no lo detiene el espacio. Y por eso nosotros como pueblo cristiano tenemos que aprender a desde este lado de la vida eterna, nosotros aprender a vivir en el tiempo de Dios. Y hay un elemento que es el que nos sincroniza. Hay un elemento que es el cual nos armoniza, nos une con el tiempo de Dios y nos hace entender cuándo es el tiempo de Dios. Y ese elemento es la fe. La fe es lo que nos hace a nosotros sincronizarnos con el tiempo de Dios. Yo no voy a moverme al tiempo de Dios, decíamos el domingo pasado, el viernes pasado. ¿Qué pasa con el domingo? Se me tengo el domingo. Es que va a estar tan bueno este domingo que ya como que estoy pensando en el domingo. Decíamos el domingo pasado, el viernes pasado, decíamos el metrónomo de Dios. El metrónomo de Dios. La fe es lo que nos hace a nosotros sincronizarnos con el metrónomo de Dios, de manera que nosotros no estemos por acá y Dios por allá, sino que estemos sincronizados con el metrónomo de Dios, con el tiempo de Dios. Y ese precisamente es el éxito de la vida cristiana. Los grandes fracasos de la vida cristiana vienen cuando nuestra fe la dejamos de lado y nos vamos de sincronía con el tiempo de Dios. Y por eso la gente habla de mal tiempo. Por eso la gente habla de buen tiempo. Pero cuando el cristiano se mueve por fe, aprende que no está viviendo mal tiempo, aprende que simple y sencillamente muchas veces está en stand-by. Y ahí quizás lo puedas entender en esta noche de las 32 personas que nos están mirando y de quizás los que puedan mirar después, puedan decir, yo no estoy viviendo un mal tiempo, yo tengo fe y mi fe me capacita a mí para saber que yo no estoy en un mal tiempo, yo estoy simplemente en un stand-by, yo estoy simple y sencillamente en un compás de espera. Ese compás de espera donde Dios me pone y la fe es la que te habilita a ti para saber cuándo moverte y cuándo estarte quieto.
y cuando tú puedes esperar y cuando tienes que moverte, pues qué puerta tocar y a dónde ir y dónde buscar y dónde mirar. Es la fe la que te capacita para eso. Es la fe la que te va a capacitar para moverte en ese tiempo de Dios. Cuando nosotros queremos ir más rápido que el tiempo de Dios, metemos la pata. Pero es un poco prosaico. Cuando nosotros no nos movemos en el tiempo de Dios, nosotros pues cometemos errores. Escucha bien, porque el hecho de que tú tengas la promesa no quiere decir que ya tú tengas que actuar. Muchas veces la promesa de Dios tú la tienes, tú la posees, la fe te abre tu mente y tu corazón para tú poseer la promesa, pero esa misma promesa es la que el Espíritu de Dios y es la que la fe te dice todavía o ahora o todavía. Allí está Abraham. Tenía la promesa, pero ¿qué pasó? Tenía la promesa y se dice que Abraham, el padre de la fe y todas las cosas, pero todavía Abraham parece que estaba en kindergarten de la fe, parece que Abraham estaba en el preescolar de la fe cuando eso y recibió la promesa, pero le quiso echar una manito a Dios, le quiso ayudar a Dios. Tenía una esposa. Quiso tener la promesa y quiso querer activar la promesa en su tiempo. Y allá fue, le hizo caso a su esposa y entonces allá fue a tener un hijo del cual Dios le había dicho, no es con esa quien te lo voy a dar. Dios le había dicho, te voy a dar un hijo con tu esposa Sara. Y bien caro lo que le costó a Abraham irse de sincronía con el tiempo de Dios. Allá está Moisés, el cual allí en el palacio se sabía que había una herencia en él y empezó a recibir en su corazón todo ese deseo y ese anhelo por su pueblo. Y empezó a quizás allí de parte de su mamá, empezó a recibir las enseñanzas de la promesa de ese liberador y de esa liberación que Dios tenía y parece que Moisés quiso tomarse la justicia por sus manos y actuó en un tiempo que no era el tiempo de Dios y mató a un egipcio y allá tuvo que salir corriendo y allá tuvo que irse. Y que entonces desde allá fue donde Dios lo llamó y lo trajo y todas las cosas. Dios endereza, Dios nos vuelve a sincronizar con su tiempo, pero cuidado con querer irnos de paso. Allá Jesús tenía un discípulo, fast forward al Nuevo Testamento. Jesús tenía un discípulo que era un poquitico acelerado. Dice que Pedro era fast. Pedro era de esos que eran right on top of it. Y dice que Pedro era de los que ante todas las cosas que decía Jesús era el que primero quería responder en todas las cosas. Y allí Pedro aprendió a las malas lo que es conocer la promesa de Dios, pero actuar fuera del tiempo de Dios. Y nosotros como seres, como cristianos, escuche bien, como cristianos muchas veces nos falta la capacidad de saber cuándo movernos. Conocemos la promesa, conocemos la palabra, conocemos la Biblia, conocemos todas las cosas, pero nos falta sincronía, nos falta movernos en el tiempo de Dios. Allí están las experiencias que hemos vivido nosotros y acá está la pastora de este lado de la pantalla que no me va a dejar engañar de que los grandes movimientos que nosotros hemos tenido han sido profetizados. Yes. Cada uno de los movimientos que nosotros hemos tenido, de los grandes movimientos que nosotros hemos tenido en nuestra vida y en nuestro ministerio, número uno, han sido profetizados y número dos, han sido sincronizados por Dios. Han sido momentos donde nosotros hemos querido asumir las cosas, pero ha sido el momento de Dios. Si bien en guagua de pasajeros, llegando todas las cosas, llegaba palabra de Dios. Tengo para ustedes, tengo para ustedes, tengo para ustedes, tengo para ustedes. Y quizás nosotros tratando de buscar por dónde venía la bendición de Dios, hasta que un día llegó el kairos de Dios. Y nos sorprendió la bendición de Dios cuando un día nos dijeron, van al seminario porque queremos abrir estas puertas de ministerio. Y las puertas que Dios había prometido llegaron en el tiempo de Dios. Después de los otros grandes movimientos que existió en nuestra vida, aún estando ahí en el seminario, después de muchos vaivén de decisiones y en los cuales hubo muchas complejidades en todas las cuestiones, nuevamente vino la palabra de Dios. Nuevamente vino la promesa, nuevamente vino la profecía, nuevamente vino todo, pero si hoy estamos aquí felizmente haciendo el cuento, es porque supimos esperar el tiempo de Dios. Así que te estamos diciendo
en esta noche, si tienes la promesa, conoces la palabra, conoces lo que Dios te ha prometido, aprende a esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de esperar no es mal tiempo. El tiempo de esperar tampoco es buen tiempo. El cristiano que se mueve por fe se mueve en la dimensión del tiempo de Dios. Allí están las otras grandes decisiones que tuvimos que tomar nosotros estando en México. Consultamos con Dios y decíamos esta semana: no quieras informar a quien debes consultar. Muchas veces nosotros pecamos y muchas veces nosotros caemos en trampas y caemos en situaciones y en relaciones que después nos cuestan muy caro por querer informar a quien debemos consultar. Y nosotros nos ha venido muy bien, si es un paso trascendental en nuestra vida, nosotros no solamente no querer informar a los profetas, nosotros queremos consultar a los profetas, consultar a aquellos que tienen cobertura espiritual sobre nosotros. Nos ha venido muy bien. Y ahí estábamos en México y la movida nuestra acá no solamente era una movida familiar, era una movida también incluso ministerial. Y consultamos con Dios y consultamos con todas las situaciones hasta que teníamos la promesa, teníamos todas las cosas, pero supimos esperar el tiempo de movernos. Y cuando nos movimos en ese tiempo, nosotros pudimos ver cómo todas las puertas se abren, porque cuando tú te mueves en el tiempo de Dios, hay gracia, hay fluidez, las puertas se abren a tu paso. Y lo que en otro momento te costaba trabajo, ahora tú ves que boom, 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 se abren todas las puertas de ahí en adelante. Y es ahí donde viene la promesa y la manifestación de Dios. Es por eso que no solamente tienes la promesa, si ya tienes la promesa, lo que Dios ha prometido, ahora vive atento, ahora ten tu lámpara encendida, ahora ten tus ojos bien abiertos para esperar la manifestación de Dios. Y fíjate lo que te estoy diciendo, porque ahora llegamos a un punto muy importante. Llegamos al punto de decir y de saber que nosotros esperar ese stand-by, cuidado, porque ese stand-by puedes dormirte y cuando te duermes se te va. ¿Cómo se dice en Cuba, pastora? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No, dígalo como se dice en la calle, dígalo bien. Camarón que se duerme se lo llevan los turistas. Ahí se dice allá en Cuba. Oiga, ¿sabe qué le digo? Cuidado, porque la espera tiene que ser una espera con los ojos abiertos. Estén atentos, estén despiertos y vuestras lámparas encendidas. No se cansó Jesús de recordarlo a su pueblo. Y fíjese cuán importante es la noción de esperar el tiempo de la manifestación de Dios. Que Jesús habló de cuántas parábolas. Habló de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué otra parábola Jesús habló, pastora? Habló de aquel que el padre de la casa, que si supiera cuándo viene el ladrón, que dice que se quedaría despierto, ¿no? ¿Cuántas cosas dice? Toda la noche, despierto toda la noche. Exacto, despierto toda la noche. Y dice que allí la palabra de Dios nos llama a nosotros querer intentar y querer nosotros saber cuándo debemos esperar y cuándo debemos movernos, pero la espera es una espera atenta, no es una espera dormido. ¿Qué me dice así, pastora? Dígame. Hay un ciclo entre Mateo 13 a Mateo 25, que son parábolas del reino, las llamadas parábolas del reino, que sería bueno que ahora que estamos en cuarentena estudiaran esas parábolas del reino. Hablan de cómo prepararnos no solamente para el cronos, el tiempo que vivimos, sino prepararnos para el kairos y para la venida del Señor. Y ese es el tiempo. Nosotros en el crono esperamos la manifestación del kairos. ¿Cómo? Atentos, con los ojos abiertos. Y es por eso que cuando el cristiano, número uno, y te hemos hablado de 3 cosas en estos viernes. Número 1, conoce las promesas de Dios. Número 2, sabe esperar la manifestación. Y número 3, sabe esperar despierto y atento. Es cuando entonces nosotros encontramos esa vida plena, esa manifestación que el Señor tiene para nosotros. Y fíjese que la palabra de Dios nos habla de esa vida plena y la palabra de Dios nos habla de cómo esperar. Y la espera no es otra cosa que la espera. Jesús siempre compara la espera con que haya aceite en vuestras lámparas. Y una de las cosas que habla acerca del aceite en las lámparas y que habla del aceite es de cómo
podemos entender el simbolismo que hay detrás de lo que Jesús nos está diciendo. Jesús nos está diciendo, el aceite representa la consagración. El aceite representa la santidad. En otras palabras, Jesús te está diciendo, tienes la promesa, ok, debes saber esperar el tiempo de Dios, pero cuidado cómo esperas, porque las promesas se esperan en santidad. Y aquí te voy a decir una fórmula. Las promesas de Dios se creen en fe y se esperan en santidad. Si no hay esa comunicación, si no hay esa fórmula, si no hay esa sumatoria, pues muchas veces las cosas no suceden. Las promesas de Dios se creen por fe y se esperan en santidad. Es decir, que cuando yo tengo fe para creer y apropiarme de esa promesa de Dios y espero esa promesa en santidad, entonces es cuando dice la palabra de Dios que estás esperando con aceite en tus lámparas, las lámparas encendidas, y es ahí donde llega entonces la manifestación de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué ha estado cocinando esa mujer de Dios por ahí? No, he estado compartiendo cada uno de esos términos, ¿verdad? Y cómo esperar en el cronos de Dios, la manifestación del Kairos, y cómo las decisiones fuera del propósito de Dios no solamente traen consecuencias en el momento en que estamos viviendo, traen consecuencias generacionales. Por ejemplo, pastor, háblenos de qué consecuencias ha traído hoy al mundo la decisión de Abraham de tener un hijo con Agar. Pues precisamente fue a consecuencia de ese desfase que hubo de Abraham con el tiempo de Dios, ese desfase que se movió fuera del tiempo de Dios, lo que provocó que naciera Ismael, hijo también, al cual era amado por Abraham y todas las cosas, pero cuidado porque detrás de esas decisiones vienen muchas disfuncionalidades, y las disfuncionalidades que existieron por moverse en el tiempo fuera del tiempo de Dios fue lo que causó que naciera Ismael, y de todas Ismael nacieran todo lo que se conocieron en el Antiguo Testamento como la tribu de los ismaelitas. Y para hacer la historia corta, detrás de los ismaelitas están las tribus árabes que tanto han tenido conflicto a lo largo de toda la historia con el pueblo de Israel, con la descendencia de Abraham, la descendencia de Isaac, que son los poseedores de la promesa. Y esas son las cosas que muchas veces nosotros no entendemos, que venimos a la iglesia, venimos a Cristo, nos entregamos al Señor, pero después nos siguen llegando los piles por debajo de la puerta. Venimos a la iglesia, pero después muchas veces siguen pasando y sucediendo cosas en las cuales nosotros tenemos que todavía saber esperar en el Señor, esperar en el Señor. Quizás tú en esta noche estás viendo y te das cuenta de que has querido, y la palabra de Dios te trae a sincronizarte, la palabra de Dios te trae el conocimiento de las promesas que Dios tiene para ti y para tu casa, pero quizás tú seas uno de los que estás viendo en esta noche, de los que te están llegando todavía los biles del pasado allí al buzón de tu vida. Quizás todavía hay heridas, quizás todavía hay cuestiones, quizás todavía hay situaciones. Pues déjame decirte, estás en el lugar correcto. Te lo voy a decir de otra manera más fácil para que me entiendas y decírtelo más claro para ahorrarte tiempo. Estás en el único lugar del mundo donde puedes verdaderamente aprender a relacionarte, aprender a lidiar y aprender a sanar y aprender a superar todas esas heridas que causaron cuando en un momento determinado actuamos fuera del tiempo de Dios. Esa es una de las cosas que muchas veces decidimos sin consultar a Dios y no nos damos cuenta que esas decisiones tienen repercusiones generacionales. Y la labor del profeta, la labor del pastor, la labor del maestro, la labor de aquellos que imparten palabra de Dios, de aquellos que traen revelación al pueblo de Dios, como muchas veces menospreciamos la labor de esos siervos y creemos se están metiendo en mi vida. Yo he escuchado eso, quieren manipularme, quieren que yo tome decisiones según sus conceptos. Hermano, sepa escuchar la voz de Dios a través de sus pastores, a través de profetas, a través de hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo, porque cuando Dios da una palabra y esa persona es un ungido, esa palabra se va a cumplir. Yo recuerdo que estando en Aguada del Pasaje, y el pastor lo mencionaba, una de las etapas tan importantes y decisivas de nuestra vida. Por muchos años estuvimos orando por los recursos
para tener una casita, un cuartico, 2 cuarticos para vivir solo con nuestros hijos. Nosotros vivíamos agregados con mi abuela y mi bisabuela. La convivencia, todos sabemos que es un reto, que es difícil. El matrimonio se hizo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y el matrimonio se hizo para vivir solo, no para vivir en comunidad. El matrimonio se hizo y se forja, y la convivencia y las relaciones matrimoniales se cultivan cuando se vive bajo un mismo techo, el esposo, la esposa con los hijos, y ellos toman la responsabilidad de educar así a sus hijos nacidos por ellos de su matrimonio. Y nosotros habíamos orado y ayunado, pero tremendamente. Teníamos unos ahorros y pensábamos que esa era la hora, esa era la hora de comprar la casa. Así y yo recuerdo a aquella mujer, no recuerdo el nombre, no recuerdo ni siquiera su rostro. Aquella mujer apareció, creo que de Mayarí, pasó por Aguada de pasajero porque conocía al pastor. El pastor le invitó a predicar aquel domingo por la noche. Eso fue de los domingos por la noche. David y Daniel tenían 5 años, pero fue de esos con domingos por la noche que ellos se ponían que para mantenerlo en el culto, y aquella mujer predicando, y el culto ya con 2 horas, con aquel calor, sin aire acondicionado, en nuestros templos, en nuestros países, ya usted se puede imaginar. Y yo salgo para afuera, le digo al pastor, me le pongo el oído y digo, me voy, que estos niños ya me tienen, que ya no puedo seguir en el servicio. El pastor no se podía ir porque era el ministro de alabanza y era el pastor asistente, pero ya yo estaba en la puerta con mis 2 hijos en la mano para salir, y aquella mujer desde el púlpito ha dicho, usted misma que va saliendo, la esposa del ministro, vengan para acá, que voy a orar por ustedes. Y aquella mujer nos impuso las manos y nos profetizó que Dios tenía otros planes, que Dios nos había separado, que él no era lo que nosotros habíamos planeado, que no era como nosotros pensábamos. Y nosotros sí, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, en unas semanas después, pero semanas muy pocas después, la iglesia mandó a buscar al pastor a La Habana y le dijo, van al seminario, tenemos estos planes, ¿no? Y ahí Dios cambió la historia. En Matanza, trabajando con la iglesia, pero ya David y Daniel muy acostumbrados a vivir en Matanza, no se querían cambiar a La Habana. Vimos casa, el pastor sabe que yo casi que tengo un curso de vender casa, porque me encanta ver casas y comprar todo eso, y nunca me he comprado una casa, porque estando allí también, pensando, haciendo planes, viendo casas, pensando, nos tiramos en ayuno y oración. Y una mañana cuando abrimos la Biblia, el Señor nos dijo, ustedes serán como la descendencia sadoquita, servirán en el altar todos y no tendrán propiedad. Me tiré para atrás que le dije a Chaplin, ni una casa más, ya no puedo más. Llegamos otro día a un culto de ayuno, un martes, y recuerdo una anciana de la iglesia, una mujer que apenas sabía leer ni escribir, se paró y me dijo, dice Dios que recojan las maletas que se van los 4 del país. Y yo así. Y después estábamos un día, el pastor y yo, tranquilamente en la casa, y otra profeta de Dios, Sonia Salazar, no sé si está por ahí, la doctora Sonita, ellos se conectan cada rato, aunque en Brasil tenemos diferencia de hora, llegó y nos dijo, siéntense que quiero tener una conversación con ustedes. El Señor dice que se van los 4. Óigame, a una familia cubana decirle que va a salir de Cuba, los 4 juntos y con 2 chicos adolescentes. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Y los cubanos saben de qué estamos hablando. Y un contrato de trabajo, o sea, sin sobornar a nadie, sin sacar nada fuera de lugar. Nos miramos y dijimos, bueno, este es Dios dirá. Y el soplo, el viento de Dios. Eso fue un miércoles, y el lunes próximo, un número extraño llamando al celular, y ahí estaba el contrato como aquella profeta había hablado. Y para venir de México para acá, y el pastor les contaba, consultar a Jehová, ayuno, oración. Señor, háblame, Dios te habla, Dios habla a tu oído. Abre tus ojos y practica la fe con la certeza que Dios también ha puesto a sacerdotes, Dios ha puesto maestros, Dios ha puesto profetas, Dios ha puesto evangelistas y personas que van a traer la palabra precisa para tu vida. Es decir, que yo no sé si has leído entre líneas, que si quizás has leído entre líneas, te lo voy a decir bien claro ahora. Es importante para moverse en el tiempo de Dios, no solamente la fe, parte de la fe es saber consultar a Dios. Hay que consultar a los profetas. Por eso la palabra de Dios dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Nuestras iglesias tienen
un arsenal poderoso de gente espiritual, de gente que se mueven en atmósferas espirituales profundas, de gente que están ayunando los jueves, de gente que están ayunando los martes, de gente que están ayunando, muchas veces van el domingo en ayuno al culto. Hay gente que vive en profundidades y ve cosas que otra gente no ve, porque en las profundidades del espíritu se ve cosas que otros no ven, se sabe cosas que otros no saben, se oyen cosas que otros no oyen. Y es importante que nosotros sepamos, en medio de todos los procesos que tenemos que pasar en la vida, consulta a los profetas, consulta la profecía, consulta a tus pastores, consulta a tus líderes de ministerio, consulta a esas personas que Dios te ha puesto, te ha conectado, que Dios le ha dado una sapiencia, o que en un momento determinado, independientemente de cómo sean y de todos los defectos que tú mejor que nadie conoces que tienen una asignación de Dios. Y cuando tú entiendes la asignación de Dios que hay en una persona y tú te mueves por asignación y tú respetas esa asignación y tú asumes esa asignación y tú te beneficias de esa asignación que tiene esa persona, es cuando entonces empiezas a encontrar valor, cuando entonces empiezas a encontrar victoria, empiezas a encontrar sincronía, empiezas a encontrar que no hay ni mal ni buen tiempo. Lo que hay es el compás de Dios que Dios establece para tu vida. Pero sin fe, sin santidad y sin profecía no vas a saber identificar el tiempo de Dios. Necesitamos esos tres sazones: la fe, la santidad para esperar y la profecía para saber cuándo debo moverme. Es decir, que yo tengo la promesa, pero muchas veces me falta la santidad. O tengo la promesa y la santidad, pero muchas veces me falta consultar la profecía porque tengo un orgullo que me está comiendo. O porque quizás hay áreas de mi personalidad que todavía Dios está trabajando. Fíjate ese trinomio, fíjate esa fórmula, fíjate esos tres elementos que te estamos dando. La fe para creer la promesa, la santidad para esperarla y la profecía para saber cuándo debes poseerla. Es allí donde están esos tres elementos. Y cuando tú mezclas esos tres elementos, es cuando entonces tú entiendes lo que el pastor tiene puesto ahí abajo en esas cositas que están corriendo. No hay ni mal ni buen tiempo para el que cree en Dios. Lo que hay es el tiempo de Dios. Ahora, muchas veces no identificamos el tiempo de Dios. Muchas veces se nos va el bote, se nos va el tren y se nos va la guagua, los tres. Se nos van las tres cosas porque muchas veces nos falta fe para creer la promesa. Nos falta santidad para esperarla y nos falta profecía para poseerla. Nos falta fe para creer la promesa. Nos falta santidad para esperarla y nos falta profecía para poseerla y movernos en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. Alabado porque el Dios Señor. ha dado una promesa, pero no ves el cumplimiento de la promesa. Es la paciencia lo que te capacita para ver el fluir y el mover de Dios. Si tú te desesperas, las cosas no acontecen. Si tú esperas y eres obediente a la voz de Dios, vas a ver a Dios manifestarse de diferentes maneras. Vamos a lanzar un reto en esta noche. Yo voy a recordar un texto bíblico de alguien que se les recomendó consultar al profeta de Dios, ¿verdad? Y si usted recuerda, no busque ahora en Google, ahora quédese conectado aquí en el servicio. Usted tiene su Biblia, sí, porque después se van a buscar en Google y se desconectan. Voy a mirar quién se desconecta. Si usted tiene su Biblia ahí cerca, recuerde un texto donde una persona fue a consultar a un profeta para una decisión importante. Y a mí me gusta mucho Segunda de Reyes 5, la historia de Naamán, el general sirio, porque a Naamán sí ni siquiera le había pasado por la mente ir a consultar a un profeta, ¿verdad? A Naamán era una persona idólatra, una persona enemiga del pueblo de Dios. Además, el ejército de Naamán dice que bordeaba las fronteras con Israel y dice que saqueaban, se llevaban las jovencitas esclavas y a los jovencitos para que sirvieran en el ejército o como siervos, como esclavos. O sea que Naamán pertenecía a los enemigos de Israel, y quien le sugiere a Naamán frente a una enfermedad típica muy parecida a la lepra, un tipo de lepra que Naamán padecía,
quien le sugiere a Naamán consultar al profeta de Jehová es esa muchachita que él había sacado de en medio de su casa, había sustraído de en medio de su familia y la había puesto al servicio de su esposa. Aquella jovencita judía es la protagonista de la historia de Naamán, del milagro. Para Naamán obtener el milagro tuvo que, 1, ir y consultar al profeta. 2, esperar que el profeta ni saliera a recibirlo, le mandara el recado. Y 3, bañarse 7 veces en el Jordán o regresar con lepra para Siria, que tenía los mejores mares y playas a su alrededor. El pastor no se desconectó, Norma. Lo único que no lo ves en pantalla, pero yo sí lo estoy viendo. Aquí estoy. Y a ver, no los veo buscar momentos bíblicos donde personajes puntuales, reyes, sacerdotes, familias, consultaron al profeta buscando la dirección de Dios. A ver, ¿cuántos han estudiado la labor profética allí en el Antiguo Testamento? Yo hablé un poquito de las mujeres profetas el día que prediqué, el Día de las Madres, así que espero los textos bíblicos. La importancia de consultar a Dios a través de la voz profética. Eliseo no tenía por qué salir si Eliseo sabía que Dios lo iba a sanar y sabía dónde estaban las aguas salutíferas para que aquel extranjero enemigo del pueblo de Israel se bañara en el río Jordán, un lugar especial en el río Jordán. Puede contar usted cuántos milagros acontecieron alrededor del río Jordán. Allí fue el bautismo de Jesús, allí bautizaba Juan. En los inicios del Nuevo Testamento encontramos esas historias. El río Jordán era un lugar de sanidad, era un lugar de salvación, es un lugar de salvación todavía, y se practica el bautismo de mucha gente, es un lugar de oportunidad para encontrarse con Dios. Así que a Naamán no le quedó otra alternativa que escuchar a aquella jovencita esclava, aquella sierva que casi seguro que ni se podía hablar. Ella le mandó el recado a Naamán, dile a la esposa, le dijo, dile al general Naamán que vaya donde mi pueblo, que allá hay un profeta de Jehová. Pero ella lo mandó al lugar correcto. Quizás Naamán tenía todo el dinero, de hecho se fue, dicen, con caravanas de cosas para pagarle el milagro al profeta, y ese fue el que se embarcó porque tomó las cosas que él había llevado como ofrenda, porque Eliseo trabajaba para Jehová y no necesitaba esa ofrenda. Así que obediente a aquella muchachita, quizás habiendo agotado todas las alternativas científicas del momento que vivía Naamán, todas las curas que podían ofrecerse en el tiempo de Naamán, pues se lanzó al territorio israelí, fue donde el profeta, se enojó cuando el profeta mandó a Giesi, a su sirviente, a decirle qué era lo que tenía que hacer, pero aún así aquellas personas que estaban cerca de Naamán lo persuadieron para que se metiera en el río y se bañara 7 veces, ya que este hombre fue librado de aquella lepra. A ver, ¿qué otro profeta ahí? Vamos, actúa. Empieza a recordar en la Biblia qué otro hombre de Dios consultó al profeta. Todo el que consultó al profeta de Dios, también existen falsos profetas, pero todo aquel que consulta, como decía el pastor, a una persona que se mete en las profundidades espirituales y sabe escuchar la voz de Dios, sentir el movimiento del Espíritu, saber por dónde va Dios. Si tú eres capaz de escuchar a esa persona, escuchar la palabra de Dios, que muchas veces no necesitamos escuchar a una persona. Tú abres la Biblia y ahí está la respuesta a lo que tú estás esperando, o hay una manifestación de Dios, hay un acontecimiento que te alumbra, que te da luz, que te manifiesta, que Dios está indicándote cuál es la decisión a tomar. Dios actúa de diferentes maneras. Hombres y mujeres de la Biblia también pusieron vellones a Dios, y conforme a eso Dios honró su fe y se manifestó para darle dirección. Así que consulta a Dios. No venga donde los pastores después que estés destruido, destruida, después que ya no haya remedio. Dios está hablando todo el tiempo. Dios habla. No duerme el que te cuida. Si no duerme, ¿cómo va a estar en silencio? Él todo el tiempo está manifestándose
Lo que pasa es que nuestras decisiones humanas, dirigidas por nuestra intención, por nuestra razón y no por nuestra fe, nos llevan a tomar las decisiones incorrectas. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña a estar atentos. La palabra de Dios nos enseña a atender claramente y a usar todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Y muchas veces, muy lindo lo que decía la pastora, Dios nunca calla, Dios siempre está hablando, Dios siempre está diciendo, dice la hermana Luli Rojas, desde allá, desde Chihuahua, nos dice, el rey Nabucodonosor consultó al profeta Daniel. Ahí está. ¿Quién más consultó profetas para saber moverse en el tiempo de Dios? ¿Ahora o todavía? ¿Cuándo? Dime, Dios. ¿Ahora o todavía? ¿Cuándo? De esos ejemplos en la Biblia que te van a demostrar a ti que hoy lo puedes hacer y de que la palabra de Dios sigue hablando. Dice la pastora, no duerme el que te cuida. Dice el Salmo, nos recuerda la pastora, no duerme, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando hoy en día y en toda generación Dios levanta profetas. El profeta Elías se encerró en una cueva una vez. La depresión, las circunstancias, las situaciones lo hicieron perder, nublarse la vista y no ver todo el remanente de profetas que también Dios había levantado con él. Y las circunstancias te nublan la vista para que no veas el profeta. Porque el diablo no quiere que tú consultes la profecía. El diablo no quiere que tú te muevas en sincronía con el tiempo de Dios y que sigas creyendo en el mal tiempo y en el buen tiempo y en toda esa sabandija mundana, carnal, popular, humana, y que no te muevas con la sincronía del tiempo de Dios. Y por eso el profeta Elías, las circunstancias le nublaron la vista al profeta Elías. Señor, aquí estoy, no queda nadie. El único que queda de los buenos de la película soy yo y me están buscando para hacerme el baby shower. Perdón, el cumpleaños. Me están buscando para matarme. Ahí dice la hermana Georgina, dice el pueblo de Israel consultó a Moisés. Dice que vino allí a hablar a Moisés. Allí estaba Elías en la cueva y dice que le dijo a Dios, quejándose con Dios con todas las circunstancias. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que solamente tú quedas? Entonces, si tú estás mirando en esta noche y quizás estás pensando en que todavía cómo Dios te va a hablar, quizás todavía quedas solo y tu circunstancia te ha hecho ver como que tú estás solo y te has sentido la soledad que te da la circunstancia. El peso del problema te hace sentir solo. Y es ahí cuando viene la palabra de Dios a ti y te dice, ¿quién te dijo que tú estás solo? Yo he levantado, yo te he rodeado de profetas, Elías. Yo te he rodeado de profetas para que vayan, levántate, come, camina, dale, porque el largo camino te espera. Y es allí donde el pueblo aprende, debemos aprender a cómo el Señor nos capacita, el Señor nos instruye, el Señor nos activa, el Señor nos mueve, el Señor nos instruye de una manera tal que nosotros podamos entender y que nosotros podamos discernir cuál es su tiempo. Y para eso Dios te ha rodeado de gente. Lo que muchas veces el orgullo, muchas veces la tradición, muchas veces la frialdad espiritual, muchas veces el secularismo, muchas veces ese tradicionalismo, ese anticarismatismo. Porque se ha metido la profecía en una bolsa donde se dice que la profecía solamente es una cuestión carismática, que la profecía era cuestión para tiempo bíblico, que la profecía era cuestión para allá, para el tiempo de la Biblia, que los milagros eran para el tiempo bíblico. Yo no sé cuántas mentiras el diablo le ha hecho creer al mundo. Un Dios que dice que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y que Jesús dijo, a los que creen en mi nombre, estas cosas y aún mayores van a ser, a los que me creen y a los que andan en mi nombre. Y en toda esa dimensión, cuando tú te empiezas a mover, dice el hermano David Jiménez, el faraón consultó a José. Allí está otro ejemplo donde consultar para saber qué hacer y cómo moverse. Cuando tú empiezas a echar mano de todas las herramientas y de todas las cosas que Dios ha puesto, entonces cuidado, empiezas a moverte en la dimensión de Dios. Pero muchas veces tenemos por cosas carismáticas, cosas que son las armas que te van a sacar de donde estás. Y muchas veces no sales de donde estás porque has tildado de pentecostal, has tildado de carismático y has tildado y le has puesto etiquetas a cosas que son bíblicas y que la única etiqueta que tiene que tener es la etiqueta bíblica.
que cuando tu circunstancia, cuando tu tradición, cuando tu historia de vida, cuando lo que quizás te han mal enseñado te hace que te nuble la vista, te metes en la cueva y quieres entonces que ahí termine tu vida porque te crees que estás solo, y la palabra de Dios llega y te dice en esta noche de viernes, los pastores Roberto y Yamilei llegan y te dicen: ¿quién te dijo que estás solo? Hay un remanente, alguien que se anime a escribir conmigo ahí la palabra remanente. La palabra remanente. Dios se mueve con el remanente. Dios funciona con el remanente. Dios usa el remanente. Dios busca el remanente. Dios llama al remanente. Dios se mueve con el remanente. El reino lo extiende el remanente de Dios. Entonces, yo no sé cuántos pueden escribir ahí la palabra remanente. Y remanente son aquellos que dentro de todo el bulto son aquellos que le creen a Dios y que están no etiquetando cosas que son bíblicas y no le están poniendo quizás etiquetas de tradición o etiquetas de frialdad espiritual y cosas que te han mal enseñado, y que tú puedas empezar a abrirte a las manifestaciones del Espíritu, abrirte a la profecía, abrirte a la interpretación de lengua, abrirte al don de lenguas, abrirte a una serie de cosas que te van a ayudar a sincronizarte con el tiempo de Dios en tu vida. Y entonces es ahí cuando nosotros podemos entender que la palabra de Dios nos activa, que la palabra de Dios no solamente nos activa, sino que la palabra de Dios nos enseña a esperar en santidad, y la palabra de Dios nos enseña que la profecía, la manifestación sobrenatural de la voz de Dios, es lo que nos ayuda a no solamente poseerla, no solamente conocer la promesa, no solamente esperarla en santidad, sino que la manifestación sobrenatural de la voz de Dios, la profecía, es la que nos ayuda a conocer el tiempo para poseerla, a movernos en el tiempo de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos tener éxito, y es ahí donde nosotros podemos tener la vida plena que el Señor ha traído y tiene para nosotros. La hermana Luli dice: el rey David consultaba a Dios antes de ir a la batalla. Ahí está. Pues consultemos a Dios y no vayamos a la batalla. ¿Por qué no podemos ir a la batalla con las armas que no son las armas correctas? Y solamente buscando la dirección de Dios tenemos en nuestras manos las armas correctas para la victoria. Amén. Así que a mal tiempo, buena fe. Rapidito quiero hablarle de 4 estadios de la fe. Solamente para que usted haga una evaluación, le voy a decir: estos estadios de la fe ocurren en la vida de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nacen en un hogar cristiano, nacen en el Evangelio de Jesucristo, van sucediendo, van atravesando por estos diferentes estadios de la fe hasta la adultez, progresivamente, según la edad o el ciclo de vida que ellos tienen. Ahora, este mismo ciclo de fe lo vivimos nosotros aun cuando vengamos a Cristo en la edad joven o en la edad adulta o en la ancianidad. De cualquier manera, de una forma más acelerada, nosotros vivimos estos 4 tipos de fe. Y los cristianos maduros muchas veces somos inmaduros cuando juzgamos a las personas y no nos damos cuenta que están atravesando por ese proceso de fe, que aún no llegan al final de la meta, que aún no tienen nuestra fe, sino que están en ese ciclo y que simplemente tenemos que aprender a acompañarles y tenemos que aprender a saber que Dios está trabajando en sus vidas, pero que, como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Cuando los niños nacen hasta los primeros años de vida, hasta la etapa preescolar, 6 años, 5 años, los niños viven la fe percibida. ¿En qué consiste la fe percibida? La fe percibida es la fe que ellos observan, la fe que ellos asumen de sus padres, de sus abuelos, de sus pastores, de sus maestros de escuela dominical, de las personas que están alrededor de su entorno. ¿Por qué percibida? Porque los niños son como una esponja que usted la pone cerca del agua y lo absorbe todo. Bueno, pues el niño está absorbiendo conocimiento, está
en la construcción del conocimiento en esa primera etapa de la vida. Y entonces el niño siempre va a estar observando entre 0 y 5 o 6 años, va a estar observando la actitud de las personas que les rodean con respecto a su fe en Dios. Si cuando el niño tiene temperatura, la mamá se desespera y dice, para el médico, vamos para el médico, la pastilla, el termómetro, el niño va a asociar que su mamá todavía necesita madurar en la fe. Pero cuando el niño tiene temperatura o se cayó de la silla o vino de la escuela con un arañazo, va a escuchar a su mamá en vez de armar, o a su papá, en vez de armar todo un alboroto, lo va a escuchar decir, vamos a orar. Esa es la fe que el niño va a percibir con respecto a la etapa de vida que está viviendo. Entonces, cuando el niño percibe en sus padres, en sus maestros, en sus abuelos, en sus hermanos mayores, esa fe, ese consultar a Dios cada vez que hay una circunstancia difícil, dar gracias por los alimentos, orar por, se falló el carro, pues vamos a orar. Ese niño que constantemente en la alternativa, en el lenguaje de los padres, no hay otra cosa en primer lugar que la oración, va entonces a construir una fe percibida profunda que lo va a hacer transicionar a la segunda etapa de la fe a partir de los 6 años hasta los 11, 12 años, que es la fe asociativa. ¿Qué cosa es la fe asociativa? Bueno, es la manera en que los niños asocian. Recuerden que ahí los niños empiezan a aprender a leer y a escribir. En los años entre cuarto, quinto, sexto grado empiezan a dar historia universal y ellos comienzan a conocer la historia bíblica y a crear un paralelo entre la historia bíblica, la historia universal y a descubrir cuán real es cada relato bíblico enseñado por sus padres, pastores, maestros, cuán real y verdadero es ese relato bíblico y cómo lo puede asociar, encontrarle sentido, aterrizarlo en su vida de fe, en su vida diaria. Usted le puede enseñar cualquier texto bíblico a su hijo. Repite conmigo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el niño aprenderse, el Señor es mi pastor y nada le faltará. Ahora bien, si usted no le explica qué cosa es, si él no puede asociar esa palabra aprendida, esa palabra repetida con una realidad de vida, no va a encontrar conexión ninguna. Usted tiene que darle la palabra, pero tiene que explicársela, tiene que hallarle sentido, él tiene que asociarla. Déjenme decirle, es muy importante la figura paterna en esta etapa de la vida. ¿Por qué? Porque ellos van a asociar a Dios. La imagen que tus hijos van a tener de Dios, papá, es la imagen que tú le des de Dios. Si es un papá que va a la iglesia pero es violento, es gritón, es maltratador, es la imagen de Dios que tu hijo va a desarrollar. Un Dios violento, un Dios gritón, regañador, maltratador. Entonces, en esa fe asociativa donde ellos tienen más conciencia de la sociedad, más conciencia de la iglesia, más conciencia de la parte que ocupan en el pueblo de Dios, más conciencia de que son pueblo de Dios, tenemos que cuidar mucho el testimonio como padres, el testimonio de vida que le damos a nuestros hijos. Llegando la adolescencia hasta, vamos a hablar de los 12 años, hasta puede retardarse hasta los 25, empieza la etapa de la fe interrogativa. ¿Por qué interrogativa? Porque ahí la escuela empieza a enseñarles todas las teorías de la evolución. Ahí los niños, los jovencitos de la escuela empiezan a decirle que si nacieron del mono o si de una explosión. Y entonces ellos tienen el relato bíblico, ellos están experimentando, bueno, ¿qué dice el pastor el domingo? ¿Qué dice el maestro de escuela dominical? ¿Qué dice el maestro en el estudio bíblico? ¿Y qué me dice la maestra de la escuela? ¿Qué dice mi grupo más cercano? Y es normal que hayan preguntas. Ninguna etapa puede pasarse por encima. Es normal. Cuando tu hijo adolescente te cuestione cosas de la fe, solamente tienes que pedirle a Dios dirección y sabiduría para poder contestarle. David y Daniel un día me preguntaron, explícame esto que no entiendo. Jesús tenía una mamá, un papá y un padrastro. ¿Sí?
María era la mamá, eso era la Navidad, así lo habíamos enseñado, que en la Navidad María era la mamá, José era el padrastro y Jesús era el padre. Había que explicarle la concepción virginal de María y Dios nos dio sabiduría para explicarle la concepción virginal de María como acontecimientos. ¿Por qué en la Biblia hay luchas? ¿Por qué en la Biblia hay guerras? ¿Por qué en la Biblia se enfrentan los pueblos? En la Biblia hay también episodios de violencia. ¿Cómo explicarle? Nunca dejarlos con la duda. Si no tenemos la respuesta correcta, precisa en ese momento, le decimos, espérate que voy a consultar, y consulte, estudie, pregunte, vaya con el pastor. Hay muchos jóvenes, no voy a decir sus nombres, pero les encanta que cuando el pastor termine la predicación, ir para allá y hacerle un interrogatorio al pastor. Y qué bueno, eso no está mal. Nunca les quite esa iniciativa a los muchachos. Ellos necesitan poder preguntar y responder todas esas inquietudes. Ese es el proceso de la fe interrogativa, porque si no superan la fe interrogativa, nunca van a llegar a la fe de la adultez y de la ancianidad, que es la fe madura, la fe que ya usted define y ya usted tiene una base sentada en la palabra, en su confesión y en su aceptación de Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Usted tiene conocimiento de la palabra y está viendo a Dios actuar a favor de usted en cada uno de los acontecimientos de su vida. Así que fe percibida, fe asociativa, fe interrogativa y fe de la adultez o fe madura. Déjame decirte, en la etapa de que te conviertas, vas a pasar por los 4 estadios de la fe. Y empieza a recordarte, si quieres hacer el ejercicio, siempre se lo decía a los pastores en el seminario cuando les enseñaba, hagan el ejercicio. En su proceso de conversión, empiecen a delimitar cada una de esas etapas. Primero, la percibida. Llegaste el primer día a la iglesia y miraste. ¿Qué percibiste? Un grupo de hermanos que se reúnen para socializar o un grupo de gente que viene a buscar manifestaciones del Espíritu de Dios, y tú empiezas a percibir ese grupo que se llama iglesia, cómo se mueve, cuál es el ambiente. Tú empiezas a discernir si hay fe, si no hay fe. Es muy importante, siempre digo, los ujieres son el rostro de la iglesia. Conectar, los líderes de zona son muy importantes, conectar a las personas nuevas con las personas correctas, no con personas que vayan a destruir el testimonio o la imagen de la iglesia. Ese debe ser un rostro importante, porque la persona llega a ver qué percibe en el ambiente. Después que participó en unos cuantos cultos, que lleva una temporadita, entonces empieza la etapa asociativa. Bueno, y todo esto que estoy aprendiendo, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo se hace real en mi vida? El pastor dice que Dios es el dueño de la tierra y del cielo, como dice el Salmo 24, pero tengo que pagar los biles. ¿Qué va a pasar este mes? Y estamos ahí a la expectativa de ver a Dios actuar. Esa fe que va asociando la palabra de Dios con las realidades espirituales y naturales que vamos atravesando. Y después viene la etapa de la fe interrogativa. Ahí es una etapa muy difícil, porque ahí la persona decide si se queda en la iglesia o si no se queda en la iglesia. Y muchas veces ahí es donde llega la crítica de esos ancianos que llevan 50 años en el evangelio, pero todavía tienen una inmadurez inmensa. Y cuando digo 50 años no de edad, digo también 50 años, gente que se cree que está tan arriba espiritualmente, que entonces cuando vemos a estas personas caminando en esta fe interrogativa, les señalamos, les marcamos, ay, pero qué falta de fe, ay, pero esto, ay, hacemos comentarios que enfrían su vida espiritual y no lo hacen transicionar de la fe interrogativa a la fe madura, a la fe adulta, a la fe que ya te consagra, te define, te mantiene bajo la cobertura de Dios, ahí donde tú decides que aunque vengan las tempestades, lo que venga, tú vas a estar ahí firme en la roca eterna que es Jesucristo. Así que si tenemos que tener mucha precaución, escúchame, líder, mamá, papá, todo el que se ha conectado en esta hora se conectó para escuchar esto. Si son importantes los 4 estadios de la fe, cuando nuestros hijos nacen en un hogar cristiano, saberlos guiar, saberlos dirigir, también son muy importantes cuando llegan personas a nuestra iglesia en cualquier etapa de la vida, pero que necesitan hacer una decisión de fe y van a atravesar por cada uno de esos periodos, y en cada uno de esos periodos Dios te llama a ti y a mí, a ese cristiano con una fe madura, a acompañar a esa persona a superar cada uno de estos estadios y llegar a la fe
de la conversión completa, de la consagración a la fe de la madurez. Alabado sea el Señor. Y el que se vaya por falta de instrucción de esta noche, pues es porque estaba mirando el televisor en vez de mirar la transmisión, porque se ha llevado pues una sopa bien vitaminada en esta noche, y pues hemos tenido pues un resumen de lo que hemos hablado incluso el viernes pasado y ahora en el día de hoy. Así que el cristiano no cree ni en mal ni en buen tiempo. El cristiano lo que tiene que aprender a creer en el tiempo de Dios. ¿Y qué es lo que nos ayuda a movernos en el tiempo de Dios? Buena fe, tener fe. La fe es lo que nos hace creer en la promesa. La santidad es lo que nos ayuda a esperar el tiempo de Dios, y la profecía es lo que nos activa para proceder esa promesa. Entonces ahí la pastora nos hablaba de los estadios de la fe, de cómo nosotros pasamos por diferentes momentos de la fe, en la cual se pueden aplicar en dos, las dos caras de los estadios de la fe. Se aplican a un niño, cuando un niño crece, una persona crece físicamente, pero no solamente físicamente, sino cuando una persona crece espiritualmente. Cualquier persona que llega a la iglesia, cualquiera que sea su edad, va a pasar por esos estadios de fe, y debe aprender a darse cuenta que ningún y cualquier líder está escuchando, no tiene que aprender a cuestionar esos estadios, porque muchas veces entonces se cuestionan. Es un frío, es un mundano porque pregunta y porque no entiende y porque todo, y no tenemos que saber nosotros como líderes, que nosotros tenemos que saber identificar el estadio de la fe que está viviendo la persona que nosotros estamos ministrando, que Dios nos ha puesto bajo nuestra cobertura, y en esa administración y en ese liderazgo nosotros tenemos que saber identificar qué es lo que nosotros y cómo nosotros podemos mejor ministrar a esa persona de acuerdo al momento de la fe que está viviendo. Así que damos gracias a Dios por esta noche. Algunas cosas que estamos celebrando, damos gracias al Señor porque mire mira acá esta foto que tengo por acá, si me lo permite el sistema compartirlo. Mire, acá tenemos este grupo de hermanos. Mire, estos hermanos que están acá son los hermanos Nixon Rivera, Julio, Félix, Roxana, Alberto, Cari, Ana, todos los juniors, los que están allí. ¿Sabe por qué? Porque estamos celebrando que en esta noche que el hermano Julio y Caridad pues ya tienen su propia casa, y en esta noche se mudaron, y damos gracias a Dios porque ellos pueden estar celebrando, y compartimos este gozo de esta familia y lo queremos hacer extensivo al pueblo de Dios. Así que felicite a estos hermanos, comuníquese con ellos si tiene su teléfono, comuníquese con ellos y felicítelos y bendígalos por esa gran bendición que el Señor les ha dado, y gracias a Dios a todos los hermanos que pudieron ayudarlos. Yo estuve por allá un tiempo ayudándolos y después tuve que venir para acá, pero hay otros hermanos que se sumaron por ahí. Quizás no veo a Liván, quizás Liván está tirando la foto porque Liván también estaba ayudando allá también. Damos gracias a Dios por todo lo que se sumaron con ese ministerio. Tenemos anunciarles que para este domingo, mire lo que tenemos para este domingo. No es este domingo, perdón, no va a ser este domingo, es que va a ser el domingo 31 de mayo. Ahí lo está diciendo y lo está viendo ahí en la promoción que estamos poniendo, domingo 31 de mayo. Es decir, que no es este domingo, el otro domingo estaremos celebrando el cumpleaños de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pentecostés es el cumpleaños, el nacimiento de la iglesia. Y el domingo 31 de mayo es el domingo de Pentecostés. Y le vamos a invitar a usted, la pastora, pues ha movilizado a todas las, la pastora ha movilizado a todas las tropas, ha movilizado a todas las huestes, líderes de zona, y en muchas cosas que van a estar sucediendo. Pastora, ahora viene por ahí, cuéntenos de qué se va a tratar y cómo se va a organizar todo. Díganos qué va a estar sucediendo el domingo 31 de mayo. Sabemos que algunos de ustedes tienen afinidades con algunas familias más que otras, pero lo que estamos tratando es de la unidad en la diversidad. Eso es Pentecostés, así que estamos trabajando con los líderes de zona y ellos les van a asignar la familia con la que usted va a compartir, o las familias. Hay algunos lugares que habrán 2 familias, 3 familias compartiendo. Van a llegar a las 10:30 de la mañana. Por supuesto, va a ser una fiesta de traje, como dice Carmen Duarte. Traje lo otro. No todo va a recaer en la casa, sí. Exacto, no todo va a recaer en la casa que abre sus puertas. Damos gracias a Dios por todos los que han abierto sus puertas, pero no va a recaer solamente ahí. Es una fiesta de traje. También la iglesia va a apoyar con algunas cosas para la merienda. Y usted va a llegar a las 10:30. Escuchen bien, la fiesta no, porque los hispanos somos demasiado fiesteros.
La fiesta tiene un orden y hemos confiado en los jefes de casa para que estén llegando las personas a las 10:30, se estén acomodando en la sala de la casa para que lo primero que hagamos sea disfrutar del culto de Pentecostés con las participaciones especiales y algunas sorpresas que tenemos para ese día especiales. Después de terminado el culto y solo después de terminado el culto, pues entonces vamos a compartir este cumpleaños. Les decía también a los líderes de zona y a las personas que abrirán sus casas que pongan una cesta para tomar ofrenda. Si usted se le ha dificultado llegar hasta la iglesia para dejar su ofrenda o su diezmo, pues esa será una mañana en que usted pueda dejarlo en el canasto y ellos van a ir a depositarlo a la iglesia, o el pastor y yo o cualquier miembro del staff va a pasar a recoger la bolsa con las diezmos y ofrendas para depositarlas en la iglesia. Pero es una buena oportunidad para que usted se ponga al día, porque si Dios ha sido fiel, encárguese usted de ser fiel en lo que Dios ha sido fiel. Habrá globos, como dice Carmen, y queremos fotos, así como hicimos para Domingo de Palmas, que todo el mundo adornó sus hogares, también el Viernes Santo, Resurrección, y queremos fotos para las redes sociales y crear, ya los líderes de zona han hablado con personas específicas y se va a crear un espacio para fotos y para, como si estuviéramos celebrando un cumpleaños, porque es el cumpleaños de la iglesia. Así que no se pierda usted esta oportunidad, va a ser el domingo 31, pero antes de eso, este domingo pues estaremos nosotros pues celebrando el domingo donde nos estaremos pues preparando para Pentecostés. Domingo 24 de mayo es el domingo donde la iglesia cristiana pues celebra la experiencia del fundador del metodismo, Juan Wesley. Un día 24 de mayo recibió la experiencia del corazón ardiente, y por eso vamos a hablar acerca de buscando el fuego. Ese va a ser el título de este domingo, el sermón de este domingo. Así que para este domingo, hashtag buscando el fuego. Para el próximo domingo, hashtag feliz cumpleaños iglesia. Así que si lo quieren pues hacerlo, pues puede seguirlo y puede empezar ese hashtag. Y si quizás las generaciones un poquitico más creciditas dice, ay, el pastor dijo una mala palabra. No digo ninguna mala palabra. Hashtag es una palabra donde se dice el símbolo de número que se pone para empezar un trending, para empezar un topic en las redes sociales. Y todas las personas en todo alrededor del mundo que hayan utilizado ese hashtag, el numeral, con ese nombre que estamos diciendo, usted puede ver los comentarios que hizo esa persona, y todas las personas en el mundo que usaron ese mismo numeral o que quieran ver ese numeral pueden verlo y pueden ver todas las cosas que usted puso, las fotos y todas las cosas que usted puso. Así que este domingo, hashtag buscando el fuego. Domingo 31, hashtag feliz cumpleaños iglesia. Así que estamos celebrando, fíjese, no es el feliz cumpleaños de la iglesia de Brandon, no es el feliz cumpleaños de la iglesia de Sun City, no es el feliz cumpleaños de la iglesia de Dover, no es el feliz cumpleaños de ninguna iglesia local en particular, es el feliz cumpleaños de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. El feliz cumpleaños de la iglesia, de la novia, del cuerpo de Cristo, que se dice que nació ahí en Pentecostés. Así que vamos a estarlo celebrando por todo lo alto el domingo 31, y estamos esperando, y así los líderes se estarán preparando con todas las cosas. Próximamente estaremos dando algunas directivas en lo que la dirección de la iglesia pues nos dé orientaciones de cuándo regresar a los cultos en físico. Pues estaremos dando ya algunas fechas. Por el momento, el que se aburre es porque quiere. Es porque quiere. Así que damos gracias a Dios por eso. Pastora, ¿tiene algo más que decir o cerramos ya con una oración? Cerramos con una oración, y que tengan un bendecido noche de viernes, un sábado en familia gozoso. Listos, a las 11 de la mañana se paró el mundo el domingo, porque vamos juntos a adorar a Dios. Alabado sea el Señor. Oramos en esta noche. Padre Celestial, te doy gracias por esta noche de administración, esta noche de impartición, esta noche de enseñanza. Gracias porque en esta noche tú nos has permitido, Señor, tocar profundidades y tocar, Señor, fórmulas y tocar, Señor, factores y valores y principios bíblicos que cuando lo aplicamos en nuestras vidas, pues traen la vida plena, Señor, que tú nos ofreces y que tú nos has prometido. La promesa de la vida plena, Señor, no es una falacia, no es un gancho para nosotros que ya querer engañarnos y tenernos. No, Señor, la promesa de la vida plena es lo más real que existe en este mundo. Y aquí estamos, oh Señor, activando esas promesas por medio de tu palabra, por medio de la fe, por medio de la santidad y por medio, Señor, de la profecía que nos ayuda a movernos en tu tiempo. Gracias, Dios, por todo este pueblo que ha estado aquí con nosotros, que ha compartido, que ha interactuado, que ha estado atento. Los bendecimos y declaramos sobre sus vidas y sobre sus casas una impartición especial de fe en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús la santidad
conviene a tu casa. Aleluya. Y en el nombre de Jesús declaramos que este no es un pueblo que se desenfrena, que se va delante de Dios, sino que este es un pueblo que se mueve por profecía. Porque Señor. la palabra dice que el pueblo sin profecía se desenfrena, y por eso la profecía nos ayuda a marcar el paso, a ir al paso de Dios, y por eso estamos en esta noche declarando fe, santidad y palabra profética para el pueblo. Levanta profetas, Dios. Sí, Señor. Levanta profetas en cada congregación, levanta profetas en cada casa, levanta profetas en cada ministerio, levanta profetas en cada familia, levanta profetas, Señor, y sobre todo levanta un pueblo en santidad. En el nombre de Jesucristo, que no nos interese caerle bien a nadie, que no nos interese seguir patrones culturales, ni muchas veces de religiosidad, oh Señor, empedernida o religiosidad barata. Queremos, oh Señor, andar de santidad, porque sin santidad nadie te verá la cara, Señor. Esperamos pidiéndote que en el nombre de Jesucristo, fe, santidad y manifestación profética sobre tu pueblo, para impartición y para movernos, oh Señor, en el paso que nos ayuda a poseer tus promesas en tu tiempo. Estamos bendiciendo a este pueblo. Pueblo, así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos muy gozosos y muy bendecidos. Les bendecimos. Gracias por todos los que nos han bendecido y gracias por todos los que nos han deseado bendiciones. Juana Morillo desde República Dominicana pues nos está diciendo wow, nos está bendiciendo, y no solamente desde República Dominicana, desde México, desde aquí de los Estados Unidos, desde muchos lados pues los está diciendo. Algunos pues ya están usando el hashtag, empieza a usarlo, empieza a inventarlo y damos a usarlo en sus redes sociales, y damos gracias a Dios por eso. Pueblo, les bendecimos y estamos pues muy orgullosos de ustedes y muy bendecidos de tenerles con nosotros. Seguimos conectados, seguimos en el mismo espíritu y seguimos en contacto. Dios les bendice. Bye, bye. Amén.